tal, amigos de Pátzcuaro en tus sentidos? Hoy nos vinimos a la comunidad de Tócuaro, Michoacán, a vivir de cerca el Corpus y el Rejuego. Acompáñenos en esta nueva aventura. Tócuaro, Michoacán, es una pintoresca comunidad ubicada en el municipio de Erongarícuaro, en la región del lago de Pátzcuaro. Este pueblo es reconocido a nivel nacional e internacional por la elaboración artesanal de coloridas máscaras de madera, una tradición que ha pasado de generación en generación y que forma parte fundamental de la identidad cultural de la comunidad. Señor Dios de toda la creación, te damos gracias por los agricultores y ganaderos, los trabajadores del campo y los que se sirven de él, que labran la tierra, la cultivan para alimentar a sus animales. Protégelos, Señor, y protégelos del clima adverso. Concédeles lluvias abundantes, sol radiante. Te pedimos que su arduo trabajo sea justamente recompensado para que nunca falte el fruto de su esfuerzo en su mesa y en la mesa de su familia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En esta región es una festividad muy típica y va variando de acuerdo a cada comunidad. Nos contaba el sacerdote que posiblemente Tócuaro se festejaba este día, el día de San Antonio de Padua, porque hay una historia de San Antonio donde tiene una historia con una mulita, un burrito, donde al burrito le ofrecen de comer pastura o la ósea. Y pues el burrito, en respeto, sabiendo o no sabiendo, se inclina por la ósea y sus respetos. El padre lo relacionaba porque dice que esa festividad es del cuerpo de Cristo. Y a lo mejor por esa experiencia, de esa historia de San Antonio de Padua, se festeja aquí. Si nos vamos a otras historias, a otros tiempos, que tiene que ver con nuestra cultura purépecha, pues en estas fechas se celebraba precisamente la siembra. Empieza a celebrar, a festejar en el inicio de las cosechas, el inicio de la temporada de siembra, la abundancia, la lluvia. Entonces, pues simplemente esto que estamos haciendo en este momento refleja eso. Estamos regalando un poco del trabajo nuestro que se da año con año. Algo que a mí en lo particular me gusta mucho es que en nuestras comunidades solemos regalar cosas relacionadas con nuestros oficios. Los artesanos, artesanías, los panaderos, pan, los albañiles, herramienta de construcción. En este caso aquí en nuestro pueblo, en Tócuaro, en su casa, habemos muchísimos maestros docentes. Nos encanta regalar cosas de papelería. Entonces, bueno, pues en breve es el festejo que se hace el día de hoy aquí en Tócuaro, Michoacán, 13 de junio, San Antonio de Padua, el Día del Corpus.
cerrar con broche de oro, la gente de la comunidad estaba regalando comida y bebida. Amablemente nos ofrecieron, y eso fue la cereza del pastel. Gracias, Tócuaro.